Perdónenme que voy desactivando algunos audios para que no haya interferencias. Bueno, vamos empezando. Bienvenidos a todos a este tercer encuentro sobre promoción forestal Ley 25.080, que está organizada por la Comisión Forestal del Consejo y la Dirección de Desarrollo Forestal Industrial. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más. Nos acompañan, bueno, todos los panelistas, miembros de la comisión, y yo voy a dar paso, como hemos hecho hasta ahora, a Esteban Borodowski, que está a cargo de la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para que pueda presentarles a los panelistas de hoy. Así que Esteban, si estás por ahí. Gracias, Julieta. Sí, muy buenas tardes a todos y bienvenido a este tercer encuentro del ciclo de capacitación en promoción forestal Ley 25.080. Hoy vamos a tener el último encuentro y en este principalmente vamos a estar viendo las cuestiones que hacen a los beneficios fiscales que otorga la Ley 25.080. Y para eso vamos a tener a dos disertantes. Va a iniciar la presentación la contadora Mariela Manzanares. Ella está a cargo y coordina el área contable de la Dirección de Producción Forestal, y va a estar acompañada por el ingeniero forestal Ezequiel Di Marco, que es del área técnica de la dirección. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, y si Mariela estás disponible, empezaríamos con los beneficios fiscales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Mariela, perdón, algo que importante que otra vez me olvidé de comentar. Recuerden que todas las dudas, consultas que tengan, está habilitado el chat para que nos vayan escribiendo en la medida que van surgiendo, y lo tenemos por ahí a Jorge, que es nuestro experto en el panel de preguntas. Hacia el final va a ser como un resumen, se las va a trasladar a Mariela y Ezequiel para que las puedan responder. Así que ahora sí, adelante Mariela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como decía Esteban, en esta última presentación vamos a ver un tema que es muy importante, y es los beneficios fiscales. Ahí estoy compartiendo la pantalla, nuestra presentación. En la primera reunión Esteban había dado un resumen de los beneficios que otorga la ley, y ahora los vamos a profundizar. Además del apoyo económico, sabemos que la ley otorga un conjunto de beneficios fiscales. Se me fue, ahí está. Un conjunto de beneficios fiscales, ahí está, el inicio, que tienen como finalidad ayudar a que los inversores puedan pensar en invertir en esta actividad, que tiene la característica de prolongarse en el tiempo. Es una actividad que, a diferencia de otras agropecuarias, tiene un ciclo productivo muy largo. Entonces el factor tiempo es un factor determinante en esta actividad, y a veces con la cuestión impositiva juega un poco en contra. Entonces este paquete de beneficios que otorga la ley ayudan a disminuir esa presión tributaria y a dar un poco más de alivio fiscal a aquellos productores que presenten proyectos en el marco de la ley. Entonces, bueno, en términos generales, los beneficios fiscales son o devoluciones, exenciones de impuestos, que dependiendo del lugar donde se ha ejecutado el emprendimiento, podemos tener beneficios nacionales, provinciales o municipales. Esto es importante porque la ley otorga un régimen de estabilidad fiscal, devolución anticipada de impuesto a valor agregado, también un régimen especial de amortización en bienes de capital y exenciones sobre impuestos patrimoniales. En el orden nacional es más fácil analizarlo. En el orden municipal y provincial vamos a depender de
las leyes de adhesiones de cada provincia y también lo que en los códigos fiscales o las normas tributarias específicas puedan establecer las provincias y los municipios en concordancia con lo que establece la ley nacional. Algunos ejemplos... Perdón, no sé quién se coló ahí en la charla. Bueno, en el ámbito provincial lo que podemos ver es que algunas provincias ya en sus códigos fiscales o en sus leyes de adhesión declaran directamente exentos, por ejemplo, el impuesto inmobiliario o algún equivalente a la superficie que esté dentro del proyecto ocupada por el bosque implantado. También exime el pago del impuesto de los ingresos brutos. Algunos mantienen una alícuota, otros directamente los exime. Pero bueno, como les comentaba antes, todas las cuestiones provinciales y municipales hay que analizarlas de manera individual. ¿Quiénes pueden solicitar los beneficios? Todas las personas que están... que realicen efectivamente inversiones en el marco de la ley, pueden ser personas humanas o personas jurídicas. Esto está en el artículo 2 de la ley. Y cuando deben solicitarse los beneficios es muy importante porque con la nueva resolución 22 exclusivamente se puede pedir los beneficios del régimen con la presentación de certificado de obra. Quien presente certificado de obra y no tilde que desea los beneficios del régimen no puede volver a pedirlos en ningún otro momento del proyecto. Sí o sí se tienen que pedir en este momento. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque va a depender del certificado de obra quienes pueden solicitar los beneficios y quienes no. Ahora, sí, es el formulario B. Ahora, con esta nueva resolución, aquellos titulares que no solicitaron los beneficios fiscales tienen el plazo de 18 meses a partir del 18 de marzo, que fue sancionada la resolución 22, para hacer la correspondiente solicitud. Bueno, dentro de este conjunto de beneficios, como habíamos mencionado al principio, está el beneficio de la estabilidad fiscal. Este beneficio es uno de los más importantes, junto con el avalúo de reservas, que lo va a explicar mi compañero, y es importante que lo pensemos siempre relacionado con esto que les comentaba al principio, que es con el factor tiempo, que determina mucho todos estos proyectos que son largos. Entonces, bueno, la ley establece que los emprendimientos pueden gozar de una estabilidad fiscal en las tres jurisdicciones tributarias por el término de hasta 30 años, y este plazo se puede extender a un máximo de 50. Esto va a depender dónde esté realizado el emprendimiento, cuál sea la especie que se haya implantado. La estabilidad fiscal se relaciona directamente con el turno de corta de la especie, la estabilidad se da en el proyecto hasta que se llega al turno de corta. Cuando ya el proyecto se termina y se alcanza el turno de corta, la estabilidad fiscal ya no tiene razón de ser. ¿Y qué significa la estabilidad fiscal? Que los sujetos que hayan presentado emprendimientos en el marco de la ley no se le va a poder incrementar la carga tributaria que esté determinada al momento en el que presentaron el emprendimiento. Entonces, si existiese algún aumento de impuestos o de tasas en los ámbitos que mencionamos hace un momento, o la creación de algunos nuevos, si el sujeto tiene la estabilidad fiscal aprobada, esa carga tributaria va a quedar congelada en el tiempo por el cual dure el proyecto. Es muy importante que esté bien determinada y calculada la carga tributaria en el momento en el que el titular presenta el proyecto. Porque esa carga tributaria va a ser la que luego de aprobarse el plan y con un certificado de estabilidad fiscal que la autoridad de aplicación emita, va a ser la carga tributaria por la cual dura todo el emprendimiento. Este beneficio es importante porque cualquier inversor previo a realizar la inversión forestal ya tiene la certeza de cuáles son los impuestos que le van a perdurar en todo ese ciclo
en el que dure la plantación, hasta el turno de corta. Entonces ya tiene noción antemano de cuál va a ser esa presión tributaria y puede hacer un cálculo de los costos fiscales que puede tener un emprendimiento forestal. Entonces, por incremento de carga tributaria vamos a entender que es la creación de nuevos tributos o el incremento de alguna alícuota, tasa o un monto, o la modificación de los mecanismos de determinación de base imponible, dependiendo del tributo del que se trate. Como les decía, la autoridad de aplicación emite un certificado de estabilidad fiscal. Este certificado va a retratar esa carga tributaria que el titular presentó luego de que nosotros, como autoridad de aplicación, consultemos a las autoridades tributarias si es correcta o no la determinación que hizo el titular sobre su carga tributaria. Si esto es así, nosotros lo que hacemos es emitir un certificado con todo ese detalle. Por eso les hago hincapié en que es muy importante la determinación de esa carga tributaria. ¿Cuándo se tiene que presentar la carga? En el momento de la presentación del certificado de obra. Entonces, cuando se presenta el certificado de obra, no solo se va a solicitar el beneficio, sino que además se tiene que adjuntar todo este detalle. Cuanto más especificación tenga, mejor para el análisis de nosotros y de las autoridades fiscales. Esta información tiene carácter de declaración jurada, debe estar firmado por un contador público y legalizada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente. Otro de los beneficios que otorga la ley es la devolución anticipada del IVA. Soy reiterativa con este tema del factor tiempo que influye en este tipo de proyectos y también lo vamos a ver con el IVA. Cualquier actividad económica que dure un ejercicio fiscal, ya sea que si es en la parte agropecuaria que se liquida de manera anual o una actividad que se liquida en forma mensual, nosotros sabemos que el IVA tiene esta determinación, el débito menos el crédito, te da el saldo al que se tenga que pagar o no, dependiendo cuál es la posición mensual o anual. En una actividad como esta que se prolonga en el tiempo, si es exclusivamente forestal, la primer venta uno lo va a obtener o con un raleo o recién en las talas rasas. Entonces, desde el momento de la implantación hasta que se logre la primer venta, el titular va a acarrear el costo del crédito fiscal a lo largo de todos esos años, hasta que se produzca la primer venta. Entonces, lo que permite la ley es pedir la devolución anticipada de esos créditos fiscales que se originan exclusivamente en compras o locaciones o prestaciones de servicios que tengan relación con la inversión forestal del proyecto. Antes de la resolución 22 había un procedimiento específico en el cual la dirección formaba parte de un análisis de la solicitud y de las facturas de compra que el titular tenía que presentar. Luego de esta resolución, el procedimiento directamente lo hace la AFIP. Esto también es algo nuevo que surge de la modificación de la ley, y la forma y los plazos y las condiciones son las que están establecidas directamente en la ley del impuesto al valor agregado. Se traslada toda la responsabilidad de la devolución y del análisis de los conceptos por los cuales se puedan o no pedir la devolución de los créditos fiscales a la AFIP. Hoy todavía no hay una reglamentación en relación a este procedimiento, por lo tanto se iría con el procedimiento general a través de alguna presentación electrónica ante AFIP, porque no hay una resolución específica relacionada a la ley forestal. Algo muy importante con respecto a la devolución anticipada del IVA es que solo se puede pedir
sobre la inversión forestal. Si se trata de proyectos foresto-industriales, la parte industrial no tendría este beneficio, solo se relaciona con las inversiones forestales. Otro beneficio muy importante es la exención de impuestos patrimoniales. Quedan exentos de todo impuesto patrimonial vigente o a crearse y que grave los activos o patrimonios afectados a esta ley. Un ejemplo que estuvo vigente hasta el 2019, hasta el inicio del 2019, fue el impuesto a la ganancia mínima presunta, que hoy se encuentra derogado, pero que desde la creación de la ley hasta ese momento que se hizo la reforma tributaria, los titulares tenían la posibilidad de no pagar este impuesto por aplicación de este artículo. Y otro beneficio es la exención de impuestos nacionales. Esta redacción estaba relacionada con el impuesto a los sellos, que en su momento fue un impuesto nacional, luego ese impuesto pasó a ser jurisdiccional, entonces cada provincia tiene su propio código fiscal y aplica las alícuotas que allí se determinan, pero bueno, el espíritu de este artículo es la exención de los impuestos que graven la celebración de contratos sociales y demás contratos, siempre que los emprendimientos ya estén aprobados, y en las cuestiones provinciales va a depender muchísimo de las adhesiones que realicen las provincias al régimen nacional y que dispongan normas análogas a esta que establece la ley. Entonces, dentro de este conjunto de beneficios podemos resaltar que el beneficio de la estabilidad fiscal es uno de los más importantes porque otorga, desde el momento en que el proyecto esté aprobado y que la dirección nacional otorgue el certificado, esa estabilidad tributaria desde el momento de la aprobación hasta que el titular realice la tala rasa y venta final de su plantación. Para que ustedes puedan comprender, cuando se creó la ley en el año 99, había algunos impuestos que no existían, como por ejemplo el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que se creó en el año 2001. Entonces, todo emprendimiento que se presentó desde el momento en que se sanciona la ley hasta marzo del 2001, contó con la estabilidad fiscal y no pagó este impuesto hasta que se terminó su proyecto. Lo mismo sucedió con los aranceles a la exportación. La creación de ese arancel en el año 2002 fue muy importante para aquellos proyectos que se presentaron con anterioridad, no tuvieron que pagar ese impuesto. Entonces ahí uno puede ver cuál es la incidencia de este beneficio en estos proyectos que duran varios años. Nosotros después también tenemos otro beneficio, que es el régimen especial de amortización. Lo que nosotros tenemos que pensar es que hay una ley nacional que establece un régimen común para determinados bienes de capital y sus correspondientes amortizaciones. Optar por este régimen especial o seguir con el régimen común, eso depende del titular. Para poder solicitar este beneficio también lo deben hacer en el momento de la presentación del certificado de obra y presentar un formulario que es, donde se solicitan determinados datos. Es el formulario F. Este régimen de amortización se divide dependiendo de qué tipo de bienes estamos hablando. Si se trata de inversiones en obras civiles, construcciones y equipamiento que tengan relación con la infraestructura, se puede amortizar el 60% de toda la unidad en el ejercicio fiscal en que se produce la habilitación de la industria y el 40% en los dos ejercicios siguientes hasta completar el 100% de la inversión.
Y si se trata de adquisición de maquinarias, se puede amortizar 1/3 por año a partir de la puesta en funcionamiento de las máquinas. Esto es muy importante porque es un beneficio que tiene un impacto más que nada financiero. Si uno puede amortizar un porcentaje mayor que el que otorga la ley de impuesto a las ganancias en el ejercicio fiscal en el cual se adquieren o se pone en funcionamiento las maquinarias, la diferencia de impuesto a pagar es menor que si se opta por el régimen común de la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, este régimen especial de amortización es importante para aquellos inversores que quieran realizar un proyecto forestal industrial y tengan que hacer inversiones civiles o en adquisición de maquinarias, y que al momento de pagar el impuesto a las ganancias les sirva para detraer en la liquidación una proporción mayor de amortización que con el régimen común. Bueno, como les comentaba, se tiene que presentar el formulario F, en donde se tienen que describir el importe que se va a deducir en el periodo en el que se está declarando, cuál es el registro contable de ese bien adquirido, el número de factura por el cual se adquirió, la descripción del gasto. Además, también se tiene que hacer una descripción del bien que se está amortizando por este régimen, cuál fue su fecha de adquisición. Esto es importante, la fecha de adquisición, porque siempre tiene que ser posterior a la fecha en la cual se presentó el emprendimiento. No pueden optar por amortizarse bienes que hayan sido adquiridos con anterioridad a la presentación del plan. Bueno, después se repite algún dato sobre el registro contable y se tiene que informar cuál es el porcentaje de amortización que se utilizó y cuál es la amortización del periodo. Y además se pide algunas características de los bienes de uso por los cuales se está solicitando este beneficio. Este formulario es bastante sencillo, se firma. Es una firma simple del titular y del contador, no necesita ninguna certificación. Por último, como exigencia, se establece que todos los titulares de los emprendimientos que hayan solicitado los beneficios fiscales del régimen deben declarar, hasta que se produzca el turno de corta, los beneficios que se han utilizado, discriminando el monto, la jurisdicción y de qué tributo estamos hablando. Esto es importante porque la dirección debe declarar y además tiene que saber cuál es el costo fiscal de la ley. Entonces esto es importante que los titulares los declaren y así uno puede tener información de cuál es el beneficio o de cuál es la jurisdicción que es más beneficiada con la ley. Los datos que se solicitan son simples: el apellido, razón social del titular, datos del representante legal. Lo que es importante destacar es que se pide el acto de aprobación del emprendimiento. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo beneficio fiscal puede ser utilizado siempre y cuando el emprendimiento esté aprobado en el marco de la ley. No se puede, digamos, ningún titular puede tomarse ningún beneficio previo a la aprobación del emprendimiento. Entonces, bueno, la aprobación del proyecto es un dato que se tiene que colocar, y cuál es la fecha de utilización de los beneficios. Puede ser o un ejercicio fiscal o una fecha cierta. Esto también tiene carácter de declaración jurada y debe presentarse una vez al año. Yo hasta ahí terminó mi presentación. No sé si ustedes quieren hacer alguna consulta antes de comenzar con la próxima, o quieren pasar a la de avalúo y luego hacemos las preguntas. Sí, creo que mejor... sí. Vamos a hacer todas las presentaciones y al final hacemos una ronda de preguntas, si les parece bien. Perfecto. Bueno, ahora
pasa mi Bueno, compañero. muchas gracias entonces, Mariela. Después hacemos la ronda de preguntas con respecto a lo que vos acabas de presentar y le damos espacio entonces al ingeniero forestal Ezequiel Di Marco para que presente con respecto al tema de avalúo. ¿Estás ahí, Ezequiel? Sí, ya estamos. Porque estamos viendo la presentación de Mariela, no sé No, si... sí. Ah, No, ahí continúa. ahí continúa, bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hablar de uno de los beneficios, también Mariela mencionaba la estabilidad fiscal como uno de los más importantes, y yo voy a sumar el avalúo de reservas. Como ustedes saben, tenemos a nivel nacional una ley por la cual en cada actividad económica se debe pagar un impuesto de hasta el 35% por la ganancia obtenida. Acá voy a hacer la aclaración de que cada vez que mencione el término ganancia es en sentido estrictamente impositivo, por si hay algún contador presente. Así es que luego en nuestra actividad, cuando un productor forestal vende la madera, pagará luego este impuesto, que es el impuesto a las ganancias, que a grandes rasgos se determina como la diferencia entre el ingreso percibido por la venta de la madera y los costos en que se incurrió para lograr ese producto. Vamos a pasar a la próxima. Tendría que ir, están todas las de Mariela seguidas acá. Vamos a ver ahora qué es lo que dice la ley 25080 y su decreto reglamentario sobre estas cuestiones que estaba mencionando. La ley, por su parte, dice que el incremento del valor anual correspondiente al crecimiento de plantaciones forestales en pie podrá ser contabilizado incrementando el valor del inventario de ellas. Esta capitalización tendrá efectos contables exclusivamente, careciendo por tanto de incidencia tributaria alguna, tanto nacional como provincial o municipal. Luego, el decreto dice y amplía el concepto en que los profesionales inscriptos en el registro que creará la autoridad de aplicación podrán determinar anualmente el valor en pie de las plantaciones. El resultado positivo por tenencia generado por el avalúo de reservas no será considerado ganancia gravada en el impuesto a las ganancias, suponiendo sin embargo un aumento del costo computable a los fines de la evaluación fiscal de tales bienes. ¿Qué significa todo esto? Por un lado, que los productores que han sido beneficiados, que tienen un plan aprobado bajo el régimen de la ley, podrán todos los años computar el valor creciente de sus plantaciones, que deriva del crecimiento mismo de los árboles, sin que esto tenga alguna incidencia tributaria. Y por otro lado, al momento de la venta de la madera, que puede provenir tanto de la tala rasa como de operaciones de raleo, podrán computar el avalúo de reservas, el resultado del avalúo de reservas presentado en el periodo anterior, en el último periodo fiscal, como un costo. Es decir, pueden registrar la evaluación de su plantación presentada en el avalúo de reservas como un costo. Vamos a ver ahora un ejemplo que va a aclarar este tema. Por ejemplo, vamos a ver la columna de la izquierda, donde un productor no se adhirió al beneficio de avalúo de reservas. Estos son números que provienen de hipotéticos de una forestación en la zona de Concordia, provincia de Entre Ríos, con la especie Eucalyptus grandis, un turno normal para la especie de 12 años y crecimientos promedios de la zona. Un productor puede obtener por hectárea, por la venta de la madera, 756.000 pesos. Y consideramos una inversión inicial de 85.000 pesos.
Por lo tanto, a los efectos de calcular y determinar el impuesto que correspondería pagar, impuesto a las ganancias, se hace la resta entre la venta, que es el ingreso, menos los costos, y da esta ganancia neta, al efecto del impuesto, de 671.000 pesos. Por lo tanto, el 35% de esa ganancia son 234.000 pesos, que debería pagar con el concepto de impuesto a las ganancias. Ahora, en el caso de la columna de la derecha, cuando el productor solicitó el beneficio de avalúo de reservas, en vez de computar como un costo la inversión inicial, está habilitado para computar como un costo el resultado de la última evaluación que presentó ante la autoridad de aplicación. Así que tenemos el ingreso por venta de 756.000 pesos y el resultado de la evaluación de 748.000 pesos que el productor computa como un costo. La diferencia es de 8.000 pesos y el 35% de 8.000 serían 2.800 pesos a pagar de impuesto a las ganancias. Como vemos, es una diferencia muy importante y por eso es lo que decía de que este es uno de los beneficios más importantes que tiene la ley. De este cuadro surge claramente que cuanto más cerca esté el momento de la tala rasa, de la presentación de la última evaluación, más cercano a cero va a ser el valor de ganancia y por lo tanto más cercano a cero será lo que haya que pagar en concepto de impuesto a las ganancias. Bueno, la resolución que nombraba Mariela, la resolución 22 del corriente año, establece cuáles son las metodologías que se pueden utilizar para hacer la evaluación de la plantación. Los productores pueden optar por uno de estos tres métodos, y comenzamos con el costo de reposición. El costo de reposición lo que significa es evaluar la plantación a través del costo en que incurriría el productor para lograr nuevamente la plantación. Generalmente este método se utiliza cuando los árboles no tienen las dimensiones suficientes para tener un valor de mercado. En plantaciones muy nuevas, entonces se puede utilizar directamente el costo de reposición para hacer la evaluación. Luego tenemos, y otra cuestión es que se puede utilizar este método cuando, por ejemplo, el resultado de hacer un inventario para ver la cantidad de madera es mayor al valor del producto en sí, que es la madera presente. Luego tenemos el valor neto de realización. Este método ya se refiere al ingreso que el productor percibiría si vendiera la madera en el momento en que hace la evaluación. O sea que claramente ya los árboles deben tener las dimensiones para asimilarse a alguno de los productos que se comercializan en el mercado. Ya sea hasta postes, puede ser madera para triturado, directamente para cerrado, pero tiene que haber algún producto comercial para estimar la cantidad de madera que se puede vender y aplicarle los precios conocidos o publicados en el mercado. Esto todo implica que haya que hacer una estimación de la madera presente en ese momento en el bosque. Y por último, el otro método de evaluación previsto es el valor neto descontado del flujo de fondos a percibir. En este caso, lo que se realiza es una estimación de cantidad de madera futura a obtener al momento del turno de corta final. O sea que acá tenemos que se hace una estimación a través de valores conocidos de la zona, de rendimiento de las plantaciones, o por experiencia propia de haber hecho una cosecha anterior, o por medio de otras metodologías que tengan que ver con estimaciones, tablas de volumen. Una vez que se hace esa estimación de madera futura a obtener al momento del turno de corta, se le aplican los valores de mercado de todos los productos que se piensan vender, y se le aplica una tasa de descuento para obtener el valor actual. Este método es muy utilizado también porque no se necesita de una estimación de madera presente en el bosque, de hacer un inventario, sino que son estimaciones futuras. No obstante, esa estimación futura puede ir variando año a año,
luego de cada ejercicio, porque bueno, uno va viendo las características de la plantación, cómo está creciendo, o algún evento que puede afectarla. Ahora, en relación a la solicitud y presentación. Como decía Mariela, la solicitud de este beneficio, al igual que todos los demás beneficios fiscales, se deben realizar exclusivamente con el formulario B de certificación de las tareas. No obstante, la resolución tiene previsto ese plazo máximo de 18 meses, a partir del 18 de marzo del 2021, para todos aquellos productores que tengan planes aprobados y que aún no hayan solicitado ninguno de los beneficios y quieran hacerlo, tienen ese plazo máximo. Con respecto a cuál es la documentación que hay que presentar, hay, por un lado, un informe que establece el decreto reglamentario, que tiene que tener, es una explicación detallada de toda la metodología utilizada, donde se explica cuál es el método, cuáles son los parámetros, los valores utilizados, de dónde viene la información, si hay resultados estadísticos, qué confiabilidad tiene. Ese informe hay que presentarlo, esto bueno, por sentido común, una única vez, si es que no cambian los métodos de evaluación, porque muchas veces se puede empezar con un método de evaluación y después resulta que viene bien cambiar de método por alguna cuestión, entonces ahí habría que presentar otra vez este informe explicando todo esto, la metodología detallada que se ha utilizado. Y después se presenta de manera anual el formulario G, que ahora lo vamos a ver. Este es el formulario G, que está más que nada pensado para el método del valor neto de realización, porque ustedes, si miran, tenemos que, bueno, se pone el interno, el número interno del expediente, la especie, la superficie, hay que indicar la edad de la plantación, datos basométricos como la altura, el diámetro promedio, diámetro de altura del pecho promedio, el incremento medio anual, que es el volumen por hectárea dividido la edad. Bueno, después seguimos completando el volumen total, el valor de mercado en pesos por metros cúbicos y el valor total. En el caso de que no se utilice el valor neto de realización, porque la madera todavía no tiene un valor comercial, se utilice el costo de reposición, ya acá ahí va a estar indicado en el informe que mencionábamos recién que hay que presentar, en el detalle, y acá solamente se va a poder indicar el interno, la especie, la superficie, la edad, y la altura y el diámetro promedio también, porque no sé si recuerdan que también hay que presentar todos los años, el profesional responsable presenta el formulario I, con datos de altura y diámetro, o sea que ya están esos datos disponibles, se pueden presentar. Y en el caso de que el método elegido sea el valor neto descontado del flujo de fondos, los valores que se van a poner acá, los valores dasométricos que se ponen, son los que se piensan obtener a la tala rasa final. O sea que son estimaciones. La edad va a ser el turno de corta, y la altura y el diámetro a los que se piensa llegar, y el incremento medio anual. Obviamente esos valores y esas estimaciones futuras pueden ir cambiando año a año. Y este formulario sigue con este otro cuadrito que corresponde a las extracciones por raleo, que van a ser extracciones presentes o futuras, en el caso de utilizar el método que decíamos recién con la tasa de descuento. Por último, vamos a nombrar algunas otras cuestiones que están previstas en la normativa y aclaraciones. Que este beneficio de avalúo de reservas es solo para las actividades de plantación, manejo de rebrotes y enriquecimiento de bosque nativo, no para podas y raleos. En los proyectos que incluyen podas y raleos se debe presentar este beneficio solo en el proyecto asociado a la plantación, o al manejo de rebrotes o al enriquecimiento del bosque nativo. Una innovación que trajo esta resolución 22 es que la presentación se hace por titular. Es decir, cuando llega el momento de presentar el avalúo, un titular hace una única presentación con el formulario que mostrábamos recién,
donde pone toda la lista de expedientes que tiene y completa los datos que corresponden en las columnas siguientes. O sea que es una sola presentación por titular. Obviamente aclarando claramente cuáles son los datos del emprendimiento, es decir, el número de expediente, qué resolución lo aprobó, y bueno, por supuesto la superficie en pie y los demás parámetros. Esto se presenta luego de finalizado el ejercicio comercial o fiscal, según sean personas jurídicas o humanas. Y esta otra exigencia, por último, que es que para utilizar el beneficio al momento de la tala rasa, es necesaria la presentación de por lo menos 3 evaluaciones previas. Es decir, si se solicitó el beneficio, no se puede después presentar una sola evaluación y luego hacer la tala rasa, sino que se requieren de por lo menos 3 presentaciones de evaluaciones previas. No así para la actividad de raleo, donde eso no está previsto. Así que bueno, creo que con esto estaríamos. Sí, ya podemos pasar si hay alguna pregunta, ya habría terminado con mi presentación. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Y bueno, le damos lugar a Jorge, que seguramente tiene varias preguntas que vimos en el chat, como para que Mariela y vos las vayan respondiendo. Si no es necesario, Ezequiel, pueden sacar la presentación. Sí. Si es necesario, la ponen nuevamente. Bueno, gracias, Esteban. Tengo varias preguntas. Empiezo con Mariela. La primera pregunta es, ¿la estabilidad es para todo el campo o solo para la plantación? La estabilidad solo es para la plantación que fue presentada en un emprendimiento. Si un titular tiene un campo de 1000 hectáreas y solo presenta dentro del régimen 100, la estabilidad solo abarca la inversión efectivamente realizada de las 100 hectáreas. Muchas gracias. Sigo con vos, Mariela. Si el plan es 2001, ¿la carga fiscal es la que tenía en 2001? Exactamente, sí. Sí, la carga tributaria se determina al momento de la presentación del emprendimiento. Cuando el titular en ese momento, en el 2001, presentó el anexo 3, la provincia recepciona el documento y pone una fecha. La carga tributaria tiene que estar determinada a esa fecha cierta de presentación. Entonces, si el plan es 2001, la carga tributaria es la del 2001. Sigo con vos. En el caso que pagué de más del 2001, a hoy, ¿me lo devuelven o acreditan a impuestos futuros? Eso depende de qué jurisdicción se trate. Hay un mecanismo, al menos en el ámbito nacional, que es la solicitud de la repetición de un impuesto abonado de más, que se tiene que hacer en la FIP directamente. Se inicia un trámite administrativo, después puede pasar a la vía judicial para solicitar la restitución del impuesto abonado de más. Tal vez ya hay algún mecanismo previsto para la devolución o la compensación, pero eso va a depender de cada caso particular y con la presentación del certificado de estabilidad fiscal hacer la presentación digital correspondiente. Lo mismo en los ámbitos provinciales y municipales. Bueno, ahora te preguntan, en la devolución del IVA tiene que ser con factura donde se discrimina el IVA. Sí, tienen que Si ser el proveedor es suscritos, monotributista y no lo discrimina, ¿cómo se hace? No, las facturas de compra a los monotributistas no están dentro del beneficio de la devolución del crédito fiscal porque no discriminan el IVA en su facturación. Ahora hay una nueva disposición, pero lo que nosotros tenemos que pensar es que para pedir la devolución del IVA tiene que estar el IVA discriminado en la factura, tienen que ser facturas con IVA discriminado de responsables inscriptos. Las facturas B tampoco tienen IVA discriminado. No obstante que contienen el IVA. Pero los requerimientos
para la presentación y la correspondiente devolución, también la va a establecer la AFIP en la reglamentación que tenga que hacer de ahora en más en relación a la nueva ley. Así que cualquier disposición diferente va a estar establecida en esa reglamentación. Hoy no contamos con una reglamentación, pero siguiendo los lineamientos de la devolución que estaba prevista antes de la modificación de la ley, tenía que estar el IVA discriminado en la factura. Bueno, acá hay una pregunta que es parecida a la primera, pero te la voy a hacer igual. Todo cálculo de la carga tributaria y los beneficios de excepción impositiva se aplican solamente a la superficie afectada al proyecto forestal. Sí, siempre tenemos que estar pensando en la inversión que se realizó, la superficie que está aprobada en el marco de la ley. Bueno, y ahora me hacen una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre equipamiento y maquinarias y equipo? Lo que pasa es que por ahí son equipamientos de infraestructura. Nosotros tenemos que pensar en una inversión en una fábrica. La verdad es que, no sé, tengo que pensar un minuto a ver una diferencia, pero tal vez hay equipamientos, no sé, contenedores, algo que no entraría dentro de maquinaria, como por ejemplo, no sé, una sierra. Es algo más puntual de una inversión. Hay inversiones que son relacionadas con las obras y equipamientos que tienen más que ver con las obras, no sé, sí, me sale como algún contenedor, alguna especie de eso, y hay otras maquinarias muy puntuales que tienen que ver con alguna línea de producción particular. Claro. Las maquinarias Bueno, no sé, de una línea de producción y en una fábrica algún equipamiento más grande. Perfecto. No sé si respondí la consulta. ¿Quién hacía la consulta? No anoté quién era la persona. Pero bueno, si la persona, no sé, no la respondí y la persona quiere consultarme, puede hablar ahora. Siempre está abierta la posibilidad Sí. de los correos electrónicos. Y bueno, te voy a hacer una última Perdón, pregunta. Jorge, ahí creo que Gervasio está... Gervasio Palacios. Sí, yo fui el que hizo esa pregunta, digamos, porque tampoco me cierra, pero también desconozco prácticamente las inversiones que se hacen en el caso, digamos. Claro, por Por ejemplo, eso hay quería... equipamientos que tienen que ver, por ejemplo, no sé, me salen otros nombres. Con la línea de producción. Claro, hay equipamientos puntuales de la línea de producción. Y después hay otros que tienen que ver con la infraestructura. No sé, me sale una tolva, ¿cómo se llama esa? No sé, cintas transportadoras, una caldera, equipamientos que son diferentes a una maquinaria. Pero bueno, no sé si está Luis. Es para diferenciar entre la línea de producción, claro, y otras maquinarias accesorias o obras de infraestructura. No sé, una grúa, ese tipo de inversiones más grandes. Bien, está bien. Bueno, tengo otra pregunta más para vos, Mariela. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Piden si podés dar un ejemplo de régimen especial de amortización. Un ejemplo. Y por ejemplo, las maquinarias amortizan en 5 años en el régimen del impuesto a las ganancias. Si uno opta por el régimen especial, en vez de amortizar a 5 años, amortiza en 3, es 1/3 por año. Entonces, digamos, la amortización total del bien contablemente es la misma, impositivamente vos la vas a achicar. En vez de hacerlo en 5 años, lo haces en 3. Bueno, ahora te dejo descansar un poco, Mariela, y paso a Ezequiel. Ezequiel, si se hace una evaluación
en el primer raleo comercial. Después, ¿lo tenés que hacer todos los años o recién 3 años antes de otro raleo o de la corta final? No, para utilizar el beneficio en un raleo se debe haber presentado mínimamente un avalúo previo, el avalúo del último ejercicio comercial, para poder utilizar el avalúo. La exigencia de los 3 avalúos previos es para la tala rasa final. Ahora, una vez que ya se empieza a presentar el avalúo, que ya se hizo una presentación para utilizarlo en un raleo, ya a partir de ahí las presentaciones deben ser anuales. No sé si quedó respondido. Yo por lo menos lo entendí. Ahora, si hay alguna duda, ya saben, o nos preguntan o... No, me están diciendo que está perfecto. Bueno. Tengo otra pregunta para vos. Una vez presentado el primer avalúo de un determinado plan con su metodología, ¿solo se presenta el formulario G? Se presenta el formulario G y habíamos nombrado al informe donde se explica la metodología de manera bien detallada, con los parámetros utilizados, categorías, dice el decreto, confiabilidad estadística. El informe que yo decía que se presenta, a menos que cambie la metodología, que se presenta por única vez, y después el que repite anualmente es el formulario G. Bueno, sigo con vos. Si hay que aclarar el acto de aprobación en el formulario G, ¿podemos agregar una columna a tal efecto? Sí, por favor. Por eso están puestos en la página con un Word, que se puede modificar y agregar las columnas que sean necesarias. Ningún problema con eso. El cambio de la forma de avalúo, ¿se puede cambiar en cualquier edad de la plantación? No hay nada previsto en la normativa sobre eso. En todo caso, cuando cambie la forma de hacer la evaluación, presentarán nuevamente el informe que decía recién, detallando el método y dando la explicación de por qué se cambió. Eso más que nada tiene que ver con una cuestión interna de la forma de llevar la contabilidad de la empresa, supongo, del titular. Pero no hay nada, no hay ningún inconveniente. Bueno, ahora vuelvo, te dejo descansar un poco y vuelvo a Mariela. Bueno. Dice si se podría informar para el caso de una sociedad que paga el impuesto sobre los bienes personales, acciones y participación como responsable sustituto. ¿Se puede pedir la excepción? Muchas gracias. Ese impuesto es particular lo que uno tiene que pensar es quién es el sujeto titular del emprendimiento. Si el sujeto titular del emprendimiento es la sociedad, como la sociedad paga, ingresa el impuesto como sustituto de los accionistas, la Dirección Nacional de Impuestos no lo considera que forma parte de la carga tributaria del emprendimiento, porque el emprendimiento está a nombre de una sociedad. Entonces no sería trasladable esta ventaja impositiva de pedir una exención patrimonial. Yo siempre que me hacen una consulta de este impuesto, como tiene esa particularidad de que el sujeto tributario es diferente del sujeto que ingresa y después paga el impuesto, yo siempre recomiendo que hagan una presentación electrónica y hagan una consulta a quien corresponde dar una mejor respuesta. Pero bueno, en términos generales, cuando hay una diferencia entre los sujetos, no es trasladable el beneficio. Además, en lo particular de este impuesto hay situaciones en las cuales la sociedad puede devolver al accionista el importe del impuesto, entonces menos aún puede formar parte de la carga tributaria, pero es un impuesto muy particular, como les decía, y yo recomiendo que en este caso hagan una presentación digital y la consulta a la FIP. Bueno, mira, la siguiente pregunta está también referida a los bienes personales. Dice, respecto a bienes personales y acciones, ay, perdón, que
se me escapó. Un minuto, por favor, porque lo estaba leyendo. Acá está. Te repito la pregunta, disculpen. Respecto a bienes personales y acciones y participaciones de una empresa, la base de cálculo es el patrimonio neto de la empresa. Del activo debería presentarse la evaluación que surge por el avalúo anual. ¿Cómo? No sé si soy No claro. entendí. Te lo leo de nuevo. Respecto a bienes personales y acciones y participaciones de una empresa, la base de cálculo es el patrimonio neto de la empresa. Del activo debería restarse la evaluación que surge por el revalúo anual. Bueno, el tema es este. El avalúo, según lo que establece la ley, no tiene incidencia tributaria. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los impuestos patrimoniales, sí, hay que restar el avalúo para el cálculo. Pero vuelvo e insisto sobre lo mismo, porque esta misma situación sucedió cuando se creó el aporte solidario extraordinario, que gravaba también los patrimonios de las sociedades, y quien debía presentar y pagar el impuesto es una persona diferente de la que tiene el beneficio de la ley. Cuando sucede esta situación, hay una... en realidad, el beneficio del avalúo, de que no tenga incidencia. Se cortó el audio, Mariela. Sí, alguien me muteó. No, lo que estaba diciendo es que en las situaciones particulares en las que el sujeto del tributo difiere de quien presenta el proyecto y quien tiene el beneficio que otorga la ley, en este caso pasa con este impuesto, y lo mismo sucedió con el impuesto del aporte solidario extraordinario, el avalúo forma parte del patrimonio, o sea que no se tiene que netear el avalúo del patrimonio, porque no se trasladan las franquicias impositivas cuando el sujeto no es el mismo titular que presentó el proyecto. No sé si esto se entiende. Es una particularidad de un impuesto que cae sobre un patrimonio, pero lo tiene que pagar una persona diferente de quien presenta el proyecto. Si el sujeto que presenta, quien debe pagar el impuesto es la misma persona que presenta el emprendimiento, ahí no hay dudas. Los beneficios sí corresponden. Las dudas se plantean cuando los sujetos son diferentes. No sé si se entendió. Jorge, estás creo que está muteado, ¿eh? Ah, no, ahora sí. Perdón, disculpen. Tenía el audio interrumpido. La otra pregunta es si los galpones y los túneles de secado corresponden también a la infraestructura. Claro, bueno, ahí hay ejemplos de infraestructura que tal vez no nos salían en el momento de la explicación, pero sí, tiene que ver con ese tipo de equipamientos. Bueno, ahora te dejo descansar un poco y vuelvo a Ezequiel. Ezequiel, para el avalúo por el método de reposición, ¿se puede utilizar los costos de plantación que figuran en las resoluciones publicadas anualmente por la dirección, según región, especie y densidad? Exactamente, sí, sí se puede utilizar y ese, bueno, está previsto que se pueda utilizar, sí. El titular, luego de haber presentado los avalúos, ¿debe esperar un dictamen de la Secretaría al respecto o alcanza para usar el beneficio el hecho de haber cumplido con las presentaciones? Si alcanza o si tiene que esperar
alguna respuesta luego del avalúo? No, nosotros no aprobamos ni desaprobamos las presentaciones de avalúo. Lo que sí hacemos son sugerencias, tal vez, de algunas cuestiones técnicas o de presentaciones. Con la simple presentación de los 3 avalúos previos a la tala rasa ya es suficiente para que en la declaración jurada de ganancias se puedan tomar como costo computable el importe presentado en la última evaluación. Bueno, sigo con vos, Ezequiel. Bueno, ¿Qué pasa si un titular venía presentando el avalúo todos los años y por razones especiales no presentó durante 2 periodos? no lo sé. Si en 2 periodos no lo presentó, no sé, es difícil porque después no puede presentar algo retroactivo, digamos. No sé qué situación especial sería, pero la presentación es anual, no hay ninguna otra excepción para Bueno, contemplar. esta es un poco más sencilla. El formulario G se Esto, presenta lo digo porque si no, la exigencia de los 3 avalúos previos para la tala rasa final dejaría de estar, ¿se entiende? O sea, yo me presento con un solo avalúo y hago 2 retroactivos, y no, la verdad que no se puede. no correspondería. No. Perfecto. Te hago la siguiente pregunta. ¿El formulario G se presenta por plan o todos los planes en uno solo? Ahí No, faltaría una columna con la identificación del plan. Eso está en la documentación requerida de la página de la dirección. Cuando uno entra al apartado de documentación requerida, ya se le ha agregado ahí una columna donde dice emprendimiento y ese es el número de plan. La presentación es por titular. En una sola presentación incluye todos los planes que tiene. Y si falta agregar alguna columna, se la puede agregar porque está en formato Word. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Ah, no, porque justo me entró una llamada que la tuve que rechazar, las propagandas benditas. Bueno, en fin. Tengo otra pregunta para vos. ¿Cuándo se empieza a presentar el formulario H? ¿El formulario H para vos? No, el H es el coso. El de los beneficios fiscales. El formulario H. Y se tiene que presentar cuando el titular ya comienza a utilizar los beneficios. Una vez por año, luego de su utilización, tienen que presentar el formulario. Bueno, gracias. ¿Y los valores del COIFORM en el caso de emisiones se pueden usar? Sí, también, sí. Sí. Valores de precio son, sí. O también de plantación, sí, los valores publicados para la zona, sí. Bueno, acá ya estoy casi terminando. Lo que pasa es que, digo que terminan y siempre me aparecen nuevas preguntas. Acá hay alguien que me pone una bien rara. ¿Se puede utilizar el avalúo para realizar un cambio de titular y que no le genere un costo impositivo al nuevo titular al incrementar su patrimonio? Caso de prestadores de servicios que se presentan como titulares y que después se la transfieren a los propietarios de los predios. Ese es un cambio de titularidad en el plan, en el expediente de la dirección. Es un cambio de titularidad y para eso va a tener que tener una nueva resolución de aprobación a nombre del nuevo titular y con la correspondiente presentación de las evaluaciones o de los avalúos. De los 3 avalúos previos a la tala rasa. La transferencia de un plan por sí misma no es una venta. Entonces el avalúo de reservas tiene su importancia cuando se realiza la tala rasa. O sea, si un titular está bien,
vende su inmueble y el vuelo forestal, no puede tomarse la avalúo de reservas en ese momento porque no está realizando una venta. No sé si se entiende, no está vendiendo la madera. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, creo que la última, si no entra ninguna más. Vamos con la última, vamos con vos, Ezequiel. El formulario G, avalúo, ¿solo se presenta para los proyectos aprobados o de todos los proyectos que se encuentran vigentes? No, para recordar, se solicita con el formulario B de certificación de tareas. Ahí se solicita. Y se puede comenzar a presentar una vez que el proyecto está aprobado por resolución, no antes. Bueno, les aviso que se han terminado las preguntas y si alguna queda que se me ha escapado, ya saben que los técnicos de la dirección están disponibles para responderles a través de los correos que ya han sido publicados. De mi parte, nada más y continúo con la tarea. Gracias por todo y nos vemos prontito. Gracias. Esteban y Rodolfo, no sé si están por ahí. Sí, Julieta, bueno, ahí también lo veo que está el ingeniero Maradei, está en línea por cualquier cosa, pero bueno, si no quedan más preguntas, de mi parte agradecerle a todo el equipo técnico de la dirección por la calidad de sus presentaciones y por haberse predispuesto a todas estas 3 jornadas intensas que tuvimos en estos días. Por otro lado, también destacar la importancia de que todos puedan conocer bien esta ley, que ya tiene muchos años de ejecución, pero que siempre es necesario repetirla y darla a conocer, y más ahora que tenemos una nueva resolución que busca simplificar mucho todos los trámites que estamos realizando y que está vigente a partir del 18 de marzo pasado. Así que bueno, de mi parte agradecerles a todos, también a todos los asistentes, y reforzar esto de la participación de los profesionales en el desarrollo del sector forestal industrial. Ahí lo veo a Daniel, está Rodolfo, así que bueno, si ellos tienen algunas cuestiones para decir, la palabra a ellos. Bueno, lo que yo quería expresar es que después de estas reuniones y a través de las distintas legislaciones queda demostrado que el Estado tiene que salir al auxilio, ayudar en las plantaciones forestales, dado que la rentabilidad o la cosecha va a ser a un término no menor a 12 años. Esto le sucede a todos los países. Entonces, el Estado, a través de distintas leyes, está tratando de promocionar la forestación. Pero desde el año 49, que se dicta la ley 13273, donde había beneficios bastante similares a los actuales, y durante todos los años que han salido distintas leyes, decretos, etcétera, siempre estuvo un profesional como garantía de estos beneficios, tanto los beneficios económicos como los beneficios fiscales, que creo que son tan o más importantes que los económicos, sobre todo hoy que el beneficio económico se ha reducido la superficie, y que los beneficios fiscales, como acabamos de escuchar a los 2 técnicos que hablaron y muy bien lo explicaron, son muy importantes. El legislador en todas las leyes puso como garantía de estas situaciones a un ingeniero forestal o ingeniero agrónomo habilitado. El CEPIA, cuando la Comisión Forestal del CEPIA vimos esta nueva reglamentación, consideramos que era necesario ayudar o por lo menos servir para aclarecer a los profesionales que tienen estas responsabilidades distintos aspectos. A través de Carlos Insúa se le presentó al presidente del CEPIA esta situación y de inmediato él, sin ninguna duda, David, aprobó esto, lo impulsó y los ayudó a que se llegara a un acuerdo con la
el gran beneplácito también de Daniel Maradei, que encontró en esto también una posibilidad de aclarar para los profesionales. Aquí tenemos que decir que el profesional no es solamente el que va a llenar formularios y va a hacer y va a cumplir con todas las reglamentaciones, sino también es responsable del proyecto forestal. En realidad la forestación lo más importante es el proyecto, porque no es flexible como otros cultivos. Una vez que se hizo la plantación es muy difícil cambiar la densidad, cambiar la especie, etcétera, es imposible. Entonces el proyecto que presenta el profesional no es simplemente llenar un formulario. En su asesoramiento al cliente, llamémosle así, porque esta es una fuente de trabajo muy importante para los ingenieros, debe también asesorarlo en cuanto a la calidad de la plantación, debe continuar viendo la plantación para asegurarse esa calidad, etc. Entonces, la actividad del profesional debe ser también de fomentar estas forestaciones a través de hacerle conocer a los distintos interesados todos los beneficios que tiene a través de tanto del beneficio fiscal como de la ayuda económica. Y además es responsable de no perjudicar al profesional. Pongo un ejemplo. En la nueva reglamentación se establece que el certificado de obra puede presentarse a los 10 meses. Si el profesional lo presenta a los 24 meses, ahí ha pasado un tiempo muy importante con la inflación que hay, que es real, en donde se va a ver muy perjudicado el propietario, el forestador, porque lo que va a recibir va a estar relacionado con la fecha en que él presentó el certificado de obra. Entonces, tiene que estar presente el profesional en todas estas circunstancias. Y esta fue la idea que tuvo el CEPIA cuando, junto con la Dirección Forestal, decidió hacer estas jornadas, estas 3 jornadas que han tenido un gran éxito, y por lo tanto nosotros desde el CEPIA también agradecemos esta posibilidad que tuvimos. Y además aclarar lo siguiente: terminadas estas jornadas, seguramente van a quedar dudas o van a surgir cosas que a veces no es fácil, sobre todo para los profesionales que están en el interior, resolverlas. El CEPIA les ofrece la ayuda, es decir, llamando al CEPIA van a encontrar o una respuesta a su inquietud o una orientación hacia dónde pueden ir para tener la respuesta y solucionar el problema que se les presenta. En este caso es preferible hacer 1000 preguntas antes de equivocarse, porque una equivocación en el sector forestal puede ser sumamente grave en cuanto a los beneficios y en cuanto al resultado final de la plantación. Todo esto es lo que nos ha llevado a tratar de crear dentro del CEPIA un ambiente en donde los profesionales de todo el país pueden ir a consultar sobre estos temas de la ley 25080 o sobre otros temas relacionados también con bosques nativos, etc. Y en la manera que se pueda, se los va a ayudar. También pueden, cuando tengamos presencialidad, podrán ir al CEPIA y allí van a encontrar todo lo que necesitan. Bueno, yo por mi parte agradezco y pido disculpas porque era la primera reunión donde tenía que estar, pero bueno, no lo pude hacer, así que muchísimas gracias por haberme permitido decirlo en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por el aporte, y bueno, para ya ir cerrando esta jornada y antes de darle paso al presidente del CEPIA para el cierre, quisiera compartir con ustedes un video que nos dejó grabado Daniel, que si bien está por ahí conectado, bueno, para evitar que la tecnología nos juegue una mala pasada porque está con muy mala señal, se ha tomado el trabajo de dejarnos un video, así que si me permiten voy compartiendo. Un segundito. ¿Lo están viendo? Sí, ¿no? Gracias. Realmente lo más importante que tengo que hacer en este momento es agradecer al CEPIA por todo lo que han hecho
desde David hasta Julieta, pasando por Laura, por el secretario del Consejo, el ingeniero Carlos Insúa, fundamentalmente por la Comisión Forestal, por todo el equipo de la comisión, pero fundamentalmente por vos, Rodolfo, por Jorge Bocchio, que continúa, a pesar de haber finalizado ya su periodo activo dentro del ministerio, sigue trabajando como siempre, colaborando y apoyándonos, acompañándonos en todo. Pero además de agradecerles, tengo que reconocer que lo que han hecho está en línea con todo lo que nosotros estamos pretendiendo. Y por eso les agradezco muchísimo también a todos los que han participado de estos cursos. Por supuesto, le tengo que agradecer mucho al equipo de la Dirección Nacional, que me parece que han dado unas charlas de lo más claras y comprensivas y aclaratorias, y se han puesto a disposición de todos los técnicos y todos los titulares, de modo tal de que se les simplifique el proceso de obtener los beneficios que otorga la 25.080. Pero bueno, fundamentalmente la idea es esa: agradecerle a todos los profesionales que han tenido la paciencia de escuchar todas estas nuevas ideas, estas orientaciones que les estamos dando, porque es ahí donde estamos apuntando de hacer el cambio dentro de la dirección, dentro del procesamiento de la ley. Es mucho lo que tenemos que trabajar, y para eso lo que tenemos que hacer es justamente esto que ustedes acaban de hacer, es capacitarnos. El diplomita que nos dan cuando terminamos en la facultad queda lindo para ponerlo en un cuadrito y que se llenen de orgullo nuestros padres, nuestros abuelos, pero no alcanza. Tenemos que seguir con una capacitación continua, permanente, día tras día. Yo entiendo que en este momento no es tan fácil. No sé, antes teníamos todos los adelantos genéticos que se podían hacer a disposición en la revista INEA del INTA. Si hay algo que le reconozco al profesor Coso, la continuidad de su publicación. AFOA tenía su revista, es decir, había una gran facilidad de tener acceso a las últimas tecnologías, los últimos desarrollos forestales. En este momento no es tan fácil, pero precisamente por eso nos tenemos que cargar más las pilas, tenemos que buscar información de otros países que tienen más cultura forestal que nosotros, tenemos que buscar información de otras actividades sin irnos del país, de otras actividades agrícolas que tienen por ahí más desarrollo tecnológico. Qué sé yo, no sé, por decirles algo, el oxiflorfen lo comenzamos a utilizar copiándonos de lo que hacían los chacareros, los ojeros. En Celulosa Argentina tenía plantaciones de eucaliptus en la zona de oliveros absolutamente infectadas de sorgo de Alepo. El control se hacía mecánico con disco. Lógicamente en las calles cruzadas se plantaba 2,5 por 2,5. Entonces, alrededor de la planta donde más necesitamos tenerlo despejado, seguía sucio. Pero además con el disco lo que hacíamos lógicamente era multiplicar los rizomas y tener una población excelente de sorgo de Alepo. Hay lotes en que se han registrado en años buenos 22 pasadas de disco para poder controlar el sorgo de Alepo. Piensen lo que significa eso en costo y la población de sorgo que había. Resulta que el vecino era sojero y estaba aplicando herbicidas selectivos. Lo que hicimos simplemente fue copiarnos, adaptarlos, analizar la fitotoxicidad sobre los eucaliptus, y a partir de ahí lo empezamos a usar. Pero digo, como esto, tenemos infinidad de ejemplos que podemos tomarlos, capacitarlos y ir aprendiendo y transmitiendo cosas. Es mucho lo que tenemos que hacer para
para tecnificar al sector. Tenemos que derribar mitos y, digamos, desde la dirección nosotros podemos trabajar en simplificar los trámites, en tratar de conseguir recursos que no tenemos, en una serie de cosas, pero la transformación depende de ustedes. Les decía, tenemos que derribar mitos, tenemos que hacerle entender a la opinión pública que nosotros cuando estamos cosechando no estamos haciendo un desmonte. Lo primero que te dicen, forestales, ustedes son los que provocan los desmontes. Hay que hacerles entender que nosotros cosechamos un cultivo de un periodo de madurez más largo que los que están acostumbrados, que los que se conocen más, pero es la cosecha de un cultivo. Por lo tanto, siempre tenemos que tratarlo a este cultivo como tal. No podemos pretender implantarlo y después, olvidarse y que le vaya como le vaya. Tenemos que estar encima del cultivo, aplicando todas las mejores técnicas que existen, que están disponibles, que hay muchas empresas que las están aplicando. Tenemos que universalizarlo. Tenemos que derribar el mito de que las exóticas son invasoras. Para eso tenemos que manejarlas en algunas especies que por ahí se les escapan las semillas y empiezan a reproducirse en los caminos, en el campo del vecino. Tenemos que darle seriedad al sector. No podemos permitir que nos digan, como me pasó cuando le presentamos al equipo económico, lo que después terminó siendo la 25.080, la primera reacción de parte del equipo del ministro Roque Fernández fue, van a seguir con el curro de la forestación, con las desgravaciones, etcétera. Entonces, esas imágenes de informalidad las tenemos que borrar. Tenemos que otorgarle seriedad al sector y tenemos que aplicar todas las mejores técnicas. Somos conscientes que arrastramos una mochila pesada. Hemos cometido muchos errores en el pasado. Por aprovechar mejor la superficie, hemos estado plantando hasta el borde de un arroyo. No sé, ustedes recordarán, habrán visto infinidad de veces cuando hay que sacar una cosecha y no hay piso, los huellones que hemos dejado, la compactación de suelo que hemos provocado. Y, por ejemplo, ¿saben lo que hacen los finlandeses frente a esta situación? Que tienen que abastecer básicamente a fábricas de operación continua. Entran igual, pero entran con rodados más anchos, con baja presión, si es posible con duales, y lo que hacen, que me llamó mucho la atención, es con los primeros derrames, los desparraman sobre los caminos de saca. Una cosa tan sencilla como esa, y barata. Entonces, de vuelta, por favor, capacítense, profesionalícense, estudien mucho y hagan la transformación que el sector necesita. El don Albert Einstein dijo algo que me quedó muy impactado: no pretendamos que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo. Entonces, no hagamos siempre lo mismo, hagamos el cambio. Ustedes pueden, ustedes son los artífices del cambio. Así que muchas gracias por la paciencia, un abrazo fuerte de corazón. Bueno, Daniel, si nos está escuchando, muchísimas gracias por su tiempo. Y para ir cerrando, David Hughes, ingeniero Hughes, no sé si nos escucha, si está por ahí. Yo aprovecho para recordarles que, ahí lo veo a Carlos, para recordarles que toda esta, porque veo en el chat que escriben, que preguntan por las presentaciones, recuerden que todo este material, el de hoy y el de las jornadas anteriores, va a estar disponible, ya está disponible, ya subimos las dos anteriores desde nuestra página y creo que desde el ministerio también las iban a poner a disposición. Así que bueno, no sé si el ingeniero Hughes me escucha, si está conectado. Sí, acá estoy, Julieta. Bueno. Muchísimas estuve gracias. Escuchando. No, por favor. No, quiero agradecer, pero a ver, acá hay muchos agradecimientos y agradezco que nos agradezcan, digamos, ¿no? Pero hay un trabajo, ¿no?
silencioso y no tan silencioso de la Comisión Forestal, liderado por Rodolfo, Carlos, que estuvo muy, muy atento y tratando de hacer todo bien. Pero quiero destacar que han venido al curso también. O sea, ellos son los que hacen también a esto, ¿no? O sea, la cantidad de profesionales que tienen interés en capacitarse, en mejorar, en desarrollar este sector tan importante dentro de nuestro país, ¿no? Pero también hay otra cosa que creo que es interesante, y más en estos tiempos que corren, estos últimos tiempos, que es poder trabajar la parte pública-privada, ¿no? Y quiero destacar eso. Y Daniel, realmente muchísimas gracias, porque esto es un poco la utopía que uno persigue siempre, ¿no? De cómo poder trabajar juntos capacitando a nuestros profesionales con una capacitación siempre, siempre continua, ¿no? Pero la cantidad de profesionales, y les agradezco a todos los que han venido, que están interesándose por mejorar su conocimiento, por mejorar su trabajo, y además estamos trabajando juntos la parte pública-privada. Creo que eso es realmente algo para destacar, que podamos todos, ustedes los profesionales, nosotros desde el CEPIA, con las comisiones, con Carlos que está en la comisión directiva que empuja mucho, y con Daniel Maradei y todos los que se han prestado de la dirección para compartir su conocimiento. O sea, realmente me enorgullece como presidente del CEPIA. Nuevamente, gracias a todos los que están acá, Julieta también, ahí siempre muy buena, y los invito a seguir proponiendo temas, a seguir capacitándose, úsennos, está la comisión, está Rodolfo ahí, está Carlos, por favor, sigan usándonos porque nuestro país necesita que por lo menos este sector, todos, ¿no? Pero este sector en particular del que estamos hablando hoy se desarrolle y adquiera el nivel de primer nivel que tanto mencionaba recién Daniel, como los finlandeses, ¿no? Pero realmente es un orgullo ver esto y es una utopía casi resuelta, que podamos trabajar juntos, la verdad me encantó muchísimo. Daniel, nuevamente a vos y a tu equipo, ¿no? Que todos los profesionales de tu equipo que han compartido su conocimiento, muchísimas gracias y espero que esto podamos seguir transitando este camino. Así que a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, David, a todos, muchísimas gracias, y a la gente que está participando también, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, vamos cerrando. Hasta luego. Gracias a vos, Julieta, por todo lo que organizaste. Lamento estar en una zona con tan poca señal, pero les mando un saludo grande a todos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Un saludo. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, Muchas chau. gracias.